La comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá, les invita a ser partícipes de sus tiempos de reunión. Inicio de Shabbat, los días viernes a partir de las 6 de la tarde y los días sábados a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. Tiempos de ayuno, los días martes a las 6 de la mañana. Nos encuentras ubicados en la calle 25, número 17102, segundo piso, barrio Las Quintas Centro. Y para que conozcas más acerca de nuestra comunidad, quisiéramos resolver algunas de tus inquietudes. ¿Sabes por qué guardamos el día de Shabbat? La respuesta está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 10. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. ¿Qué dice la Escritura sobre la senda antigua? Jeremías capítulo 6, versículo 16 nos dice: Aquí está lo que Adonai dice: Párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. ¿Conoces los tiempos de festividad de nuestro Eterno? La palabra en Levítico capítulo 23 versículo 2 nos enseña: Dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones santas, son mis citas designadas. Ahora, ¿te gustaría saber los nombres restaurados de nuestro Padre Santo? La palabra nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Él hablará palabras contra Jaelión, el Altísimo, y tratará de extenuar a los santos de el Altísimo. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Te compartimos que aquí en Paipa, Boyacá, encontrarás un lugar de refugio, bendición, instrucción y restauración para ti y para toda tu familia. Te invitamos a unirte a esta comunidad y ser partícipe de todo lo que Yahweh quiere enseñarnos a través de su bendita Escritura. Para más información, comunícate con nosotros al 312-381-3342 o al 311-888-6935. Palabra de bendición. Shalom, bienvenidos a este hermoso día de Shabbat. Antes de iniciar esta palabra que hoy vamos a compartir, esta reflexión, queremos extenderle la invitación a todos aquellos que viven en el municipio o en el departamento de Boyacá, municipio de Paipa, para que compartan con nosotros en esta nueva sede de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Queremos comentarles que el día viernes nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde. El día sábado tendremos 2 kiddush a las 8 de la mañana y 2 de la tarde. Así que les dejamos aquí abajito la dirección en donde nos encontramos, los números de contacto para que ustedes amplíen más la información y sean cordialmente bienvenidos a un tiempo muy especial de compartir como familia y como Ejat la escritura de nuestro bendito Abacados. Así es, y bueno, junto con mi esposa les hacemos esa gran invitación. Es algo que el Padre ha soñado con nuestra comunidad y a través de estos tiempos el Padre, por su misericordia y por su voluntad, nos ha dado la oportunidad de tomar esta tierra tan hermosa que es Paipa y poder llevar de su bendita palabra, de su bendita escritura. Y en este hermoso día de Shabbat queremos extenderles esa invitación a todos aquellos que nos escuchan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones,
sede Soacha. Pero bueno, ahora vamos a estar ya no solo en Soacha, sino vamos también a estar acá en Paipa, Boyacá. Y bueno, hoy es un día muy especial, como todos lo sabemos, comienza este hermoso día de Shabbat, en el cual nosotros descansamos y reposamos verdaderamente en nuestro Eterno, en nuestro Elohim, para que asimismo nuestra alma también descanse. Y hoy tenemos una instrucción corta pero muy hermosa, en la cual nos va a llevar a comprender muchas cosas que muchas veces como siervos o como personas no logramos entender o no nos logramos alinear verdaderamente a esa voluntad. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar en este día de Shabbat es viviendo bajo la voluntad de Yahweh. Y eso es lo que vamos a poder entender en este día, viviendo bajo la voluntad de Yahweh. Así es, muchas veces nos hacemos la pregunta, al hacer la voluntad del Eterno es muy difícil, pero cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro bendito Yeshua HaMashiach, tenemos un encuentro con Él, nos vamos alineando a una relación con nuestro bendito Abacados, empezamos a que algo cree en medio de nuestro corazón y es el amor y la pasión por el bendito Abba y también por su escritura. Cuando lo comprendemos de esa manera, hacer la voluntad del Padre nos va a llevar como un gozo, una plenitud, no nos va a ser una carga, ni nos va a ser porque nos corresponde o porque nos toca, sino porque realmente lo anhelamos. Anhelamos la voluntad del Eterno. Cuando aceptamos la voluntad del Eterno, dejamos a un lado nuestros caprichos, dejamos a un lado nuestros sueños, dejamos a un lado todo lo que humanamente nosotros podemos querer o tener o pensar o soñar. Pero cuando nos alineamos a la voluntad del Padre, empezamos a soñar lo que Él quiere, empezamos a actuar bajo la dirección de su palabra y empezamos a hacer lo que el Padre desea que hagamos. La voluntad del Eterno entonces vendría a ser más o menos como, o no vendría a ser más o menos, sería como lo que tú estabas diciendo, alinearnos nosotros a los sueños que Yahweh tiene con nosotros. Porque el ser humano por lo general quiere simplemente alinearse, o sea, quiere que el Padre se alinee a nuestros sueños, pero en realidad no son nuestros sueños, son nuestros caprichos los que nosotros queremos que Yahweh se alinee hacia nosotros. Entonces vamos precisamente para empezar el tema es a definir qué es vivir bajo la voluntad de Yahweh. Dice, hacer lo que Yahweh nos pide sin cuestionar. Eso es lo primero. La voluntad de Yahweh es hacer las cosas de Yahweh sin cuestionar. Cuando Él nos ordena algo, nosotros no tenemos por qué cuestionarle a Él, porque sabemos que la voluntad de Yahweh como es. Es buena, es agradable y es perfecta, dice la Escritura en Romanos 12. Así es. También es la responsabilidad de cada uno hacerse responsable de las consecuencias, ya que esto nos lleva a la madurez que Yahweh quiere para Israel, el cual lo podemos ver en Salmos 48. ¿Qué nos dice el Salmos 48? Vamos a leerlo y dice la Escritura, me complace hacer tu voluntad, Adonai mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ok. Entonces empieza este versículo, Salmos 48 empieza con una palabra muy hermosa y es hacer tu voluntad, ¿sí? En ese momento cuando dice hacer tu voluntad, oh Elohim, es mi alegría. Cuando nosotros nos alegramos en cada instrucción que nos da el Eterno, en cada sueño que Él provoca en medio de nuestras vidas y que lo ejecutemos, ¿ustedes cómo creen que es Yahweh con nosotros? ¿Ustedes cómo creen que Yahweh nos mira cuando nosotros obedecemos? O cómo se va a sentir nuestro bendito Abacados. Exacto. Así como para nosotros, y para nosotros es una alegría hacer la voluntad del Eterno, es un placer y es un deleite, pues al bendito Abacados vamos a empezar a alegrar su corazón, vamos a alegrar su presencia, vamos a empezar a bendecirlo a medida que nosotros hagamos las cosas con esa alegría, con ese placer y con ese deleite. Pero cuando nosotros decimos me toca hacer la voluntad de Dios o no quiero hacer la voluntad del Padre, empieza a haber algo en medio de nuestro corazón que aún todavía no ha sido libre y es la rebeldía. Así es, y podemos ver en Shemot, cuando nosotros estudiamos el libro de Shemot, vemos un tiempo en cuando el pueblo de Israel, o bueno, el Eterno a través de Moshe, manda a convocar a todos aquellos sabios de corazón. Sabios de corazón. Entonces aquí esta palabra también nos lleva a nuestro corazón. Dice que la Torá está escrita en nuestros corazones. David estaba diciendo acá, la palabra está escrita en lo más profundo de mi corazón.
Y cuando está escrita en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros nos deleitamos haciendo las cosas para el Eterno. Las cosas del Eterno no significan en ningún momento ninguna carga, sino sabemos que son esas obras verdaderas que a Él le agradan que nosotros hagamos. Por eso también nosotros nos sentimos como esclavos de Yahweh. Cuando Él nos dice, bueno, acérquense a mí, que yo me acercaré a ustedes. Nosotros nos volvemos esclavos al servicio de nuestro Creador y de nuestro Rey. Así es, aun cuando empezamos a ver, dice que está la voluntad de Yahweh, pero también vemos que también está la voluntad de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Una voluntad que nos lleva a la muerte, pero la voluntad de Yahweh nos lleva a tener vida. Entonces, está también la voluntad humana, el cual es cuando uno mismo se hace gobernante y quiere tomar su propia autoridad, quiere hacer lo que bien le parece en su corazón. Por eso Yahweh nos dice a nosotros que no tengamos la sabiduría en nosotros, no venga de nuestra propia prudencia, sino que la sabiduría venga de parte del bendito Abacados. Entonces, cuando nosotros tomamos la voluntad humana, cuando tomamos nuestra propia voluntad, entonces nos hacemos gobernantes y nos hacemos la autoridad, ¿cierto? Y no queremos tampoco, o sea, queremos gobernarnos a nosotros mismos, pero no queremos hacernos responsables de las consecuencias cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y muchas veces le estamos cuestionando al Padre, Padre, pero ¿por qué permitiste eso? Pero fuiste tú el que escogiste tu voluntad, no fue la voluntad de Dios. Quizás el Padre te dijo, no lo hagas, o quizás el Padre te dijo, no te vayas, o el Padre te dijo, deja tal cosa. Y tú tomaste tu voluntad, no tomaste la voluntad del Padre. El Padre te dijo, te dio una instrucción, pero tú tomaste tu voluntad. Quisiste hacer lo que bien te parecía bajo tu propia experiencia, bajo tu propia sabiduría o bajo consejos de personas que no son sabias ni son direccionadas bajo la voluntad del Eterno. Entonces, ahí empieza el corazón del ser humano a ser engañoso, ¿no? Porque toma su propia voluntad, pero no quiere tomar sus propias consecuencias, no quiere hacerse responsable de lo que es tomar la propia voluntad de nosotros, el cual que busca, solo busca culpar a otros por su inmadurez. Eso es lo que hace el ser humano cuando busca su propia voluntad. Primero, no se hace responsable de las consecuencias que vendrá. Y como no se hace responsable, está cuestionando al Eterno y hace responsable a otros por sus malas decisiones o por tomar la decisión que él en su inmadurez tomó. Así es, y mire las consecuencias. Mire, aquí hay un punto muy importante y ahí es donde nosotros podemos entender cuando alguien busca culpabilidad o busca culpables a los demás, es porque en ese momento todavía hay una raíz por hacer la voluntad propia de nosotros, pues vienen unas consecuencias, pero no quiero aceptar que verdaderamente fue por mi culpa, ¿cierto? Sino no, es que los demás son los que tienen la culpa. Entonces, ahí es cuando el Padre viene y le dice, venga, espere un momento, si usted hubiera hecho mi voluntad, no estuviera pasando por estas consecuencias y no tuviera que estar buscando culpables en otro lado, sabiendo que el único culpable eres tú, por no hacer la voluntad de Dios. Así es. Y muchas veces pensamos, es que eso fue lo que Dios me direccionó o lo puso en mi corazón. Pero Dios no es de sentires, sino es lo que me confirma la Escritura con relación al Padre. Cuando yo tengo relación con el Eterno, Él me va a entregar la dirección correcta. Y no es lo que yo sentí, ni lo que a mí me parece, ni lo que yo creo que es bueno, porque nosotros no podemos hacer la voluntad del Eterno bajo las intenciones que a nosotros nos parecen que es correcto o que Dios escogió ese camino. Así es, y dice que también, vamos a leer otra palabra, pero ya enseguida dice, también debemos saber que en esa voluntad que Yahweh nos está pidiendo, para que cada uno es primeramente la obediencia, como lo podemos ver en Deuteronomio 28, el 1 al 2. ¿Qué nos dice Deuteronomio 28, 1 al 2? Y ahí es cuando vemos que empieza este versículo empieza con algo muy importante, y es, si escuchas atentamente, si escuchas. Cuando nosotros nos hemos detenido un momento verdaderamente a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es ese escuchar de nosotros hacia Dios? O sea, ¿cómo nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios? ¿Será que Dios le habla a todo el mundo? ¿Será que Dios
¿Cómo es en, ese comportamiento? o en qué situaciones crees que Dios te está hablando. En tu afán, en tu angustia, en tu desesperación. El Eterno nunca va a hablar así. El Padre siempre va a hablar cuando tú estás en la quietud. Por eso dice, estad quietos y reconoced que yo soy Yahweh. Porque es que ahí es donde vamos a aprender a escuchar. Y ese escuchar es ese Shema, ¿sí? Ese Shema es que lo que yo escucho de la voluntad del Eterno, de su palabra, acciono, tengo una acción en mi vida. Entonces, cuando estás en medio de tu angustia, cuando estás en medio de su desesperación, cuando usted quiere salir o huir de sus problemas o quiere huir de no querer enfrentar situaciones que usted está viviendo, entonces usted dice que Dios le habló y Dios le dijo, pero no se toma el tiempo para guardar silencio, para buscar la presencia del Eterno y saber si lo que usted va a hacer o la decisión que usted va a tomar es la voluntad perfecta del Padre. Entonces, dice Deuteronomio 28, 1, 2. Si obedeces al Señor tu Elohim, en esta versión dice esto, pero en esta dice, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos los misbot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim te dice. Mira una de las consecuencias tan maravillosas de vivir bajo la voluntad del Eterno, y es tener una de las grandes promesas que es las bendiciones serán tuyas en abundancia. A veces nos quejamos de la condición que estamos viviendo o de la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Pero no nos ponemos a pensar, ¿será que lo que yo he hecho hasta el día de hoy ha sido Shema? ¿Ha sido escuchar atentamente la voz del Eterno? ¿Será lo que yo estoy obedeciendo si es lo que el Padre me está guiando? ¿Lo que el Padre me está diciendo? ¿Estoy obedeciendo a los misbot del Eterno? ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros primero, antes de cuestionar o de decir por qué estoy bajo esta condición, tenemos que mirar ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? Muchas veces nosotros decimos que amamos a Yahweh, ¿verdad? O le digo, de pronto en medio de una adoración, tú le dices, Padre, yo te amo. Pero veíamos, y precisamente esta semana también tenía la oportunidad de poder enseñar un tema muy especial también, y es del amor fraternal. El amor fraternal no simplemente se habla, porque la palabra, la lengua es muy rápida, ¿cierto? Muchos decimos amamos, no, es que Padre, yo te amo. Ah, ok. Y el Padre te dice, si me amas, Obedece mis mandamientos. obedece mis mandamientos. Hay una acción. Hay una acción. O sea, después, si yo digo algo, es porque yo estoy teniendo una acción hacia el Eterno. Porque Él no se sorprende por las cosas que nosotros hablamos. Porque nosotros podemos hablar muchísimas cosas. Pueden salir de nuestra boca muchísimas palabras. Pero verdaderamente lo que el Padre mira en cada uno de nosotros son las acciones que tomamos con respecto a lo que tú estás hablando. Si yo digo te amo, dice, así que todos nosotros decimos y creemos y amamos a Yahweh, ¿verdad? Bueno, una de las maneras de demostrarlo, ¿qué sería? ¿Cómo yo le demuestro el amor hacia Yahweh? ¿Tú cómo crees que tú le puedes demostrar el amor hacia Yahweh? A través de la obediencia, a través de la Sí. sujeción. De sujetarnos. Es sujetarnos. ¿Pero sujetarnos qué? ¿A quién? Pues a su palabra, porque Él nos ha entregado ese libro que es el tesoro más grande que nos ha entregado a nosotros. Aparte de los tesoros, o sea, este es el tesoro que verdaderamente vale la pena. ¿Sabían ustedes? Este tesoro que nos entrega Yahweh a través de su palabra es lo más hermoso que nosotros podemos recibir, para que así podamos cumplir lo que Él estableció en su palabra, porque su palabra nos lleva a hacer conductas rectas, a hacer conductas verdaderamente que van alineadas al propósito de Yahweh, a la voluntad de Yahweh. Así es, así que cuando uno se sujeta a la voluntad de Yahweh, otorga las promesas que el Padre quiere entregarle a quién, a la novia, a la amada, ¿cierto? Cuando nosotros o cuando hay un matrimonio, en medio del matrimonio hay deberes, ¿cierto? Hay deberes y hay derechos también. Pero algo que el Padre nos otorga en medio de ese derecho son las promesas, ¿cierto? El Padre a la novia, que somos nosotros su pueblo, le otorga bendiciones.
pero esa novia es la que está sujeta a la voluntad del Padre, ¿cierto? La que tomó y la que dijo, yo te voy a seguir y te voy a amar y te voy a obedecer y te voy a respetar y seré fiel, porque algo que trae el hacer la voluntad del Eterno es la obediencia, y la obediencia me conduce a la fidelidad. ¿A la fidelidad a quién? Al Padre. A la fidelidad se va a ver, esa fidelidad primero al Eterno, y se va a ver reflejado en todo. En todo, tú eres obediente y eres fiel al Padre, eres fiel en otras cosas. Y la humildad, ¿no? Para Así es. recibir de su palabra, para recibir digamos que en los momentos que nosotros necesitamos que el Padre nos hable un poco fuerte para que no nos desalineemos. Dice el Salmo 16, que también lo estudiamos en estos días, que dice que el Padre nos ha traído con riendas de amor. Y las riendas de Él son las que nos alinean y no nos dejan salir del propósito. Pero en ese está el caso de que, bueno, ¿yo cómo voy a recibir ese propósito? ¿Sí? ¿Yo cómo voy a recibir cuando el Padre me dice, venga, yo lo sujeto con mis riendas de amor para que ustedes no se desvíen? Pero entonces, ¿cómo estamos recibiendo nosotros en ese instante, ¿cómo lo podemos llamar? Ese momento en el cual el Padre nos dice, venga, ustedes están de una forma incorrecta. En esa dirección. En esa dirección, exacto. Él nos está direccionando bien, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a decir? Si nosotros estamos bajo la voluntad de Yahweh, le vamos a decir, Padre, sí, tienes toda la razón. Reconocemos. Reconozco. Y si en algún momento he fallado, perdóname. Pero ¿qué pasaría si mi respuesta, Padre, yo estoy haciendo lo correcto? No, ahí con esa sola respuesta podemos ver que hay mucho orgullo, mucha altivez y no se está viviendo bajo la voluntad del Eterno. Vamos a ir a Deuteronomio 30 del 9 al 11 y dice la escritura. Entonces Yahweh tu Elohim te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer. El fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, todo les irá bien. Porque Yahweh una vez más se regocija en verte que te vaya bien. Mira lo hermoso que es el Eterno. Como se regocijó en tus padres. Sin embargo, todo esto sucederá. Hay una condición. Todo esto sucederá solo si prestas atención, si haces la voluntad del Eterno. Atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, para que obedezcas tú sus mandamientos y regulaciones que están escritas en el libro de la Torá. Si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, porque esta mitzvah que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance. Mire lo hermoso, porque el Padre nunca nos va a colocar algo que no se puede hacer. Por eso envió a su Hijo Yeshua HaMashiach para demostrarnos que sí podemos vencer al pecado, que sí podemos estar bajo la voluntad del Eterno. Y por eso dice el Eterno que estos mandamientos o lo que yo he escrito en mi palabra o lo que yo he dejado plasmado en la escritura no es duro para ti, no es difícil. Entonces, si tú has pensado, uy, hacer la voluntad es muy difícil, necesitamos más relación con Dios, necesitamos enamorarnos más de Él, para que cuando tú puedas comprender o puedas tener ese verdadero amor, esa verdadera relación con el Padre, puedas decir, qué alegría es hacer tu voluntad. Y dice que no está fuera de nuestro alcance, quiere decir que sí lo podemos hacer, porque es algo, cuando yo hago la voluntad del Eterno es cuando yo muero, cuando yo menguo, cuando yo digo, ya, eso ya no me mueve, ¿cierto? Ya los placeres de este mundo, o mis propios caprichos, o mis propios deseos, o lo que yo deseo, lo que yo anhelo, que para mí parece que está bien, pero para el Padre, como los pensamientos del Padre son totalmente diferentes, la voluntad del Padre es totalmente diferente a la de nosotros. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que siempre el Eterno va a colocar todo lo mejor para cada uno de nosotros. Así es, y aquí hay otro punto en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es de que cuando llegue esa bendición por la obediencia, ¿sí? Porque tú puedes empezar con una obediencia, siendo muy fiel hacia tu Padre, ¿sí? Siendo muy fiel en el lugar donde tú estás, en la comunidad donde el Padre te haya puesto. Pero hay algo, que cuando venga la bendición, dice, y que la bendición no es para jactarnos, sino para ser más humildes por gratitud.
Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese punto, porque cuando llega la bendición, entonces simplemente nosotros nos olvidamos de todo lo que Yahweh ha hecho por nuestras vidas, de todo lo que Yahweh ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado. Ese es el punto. Se nos olvida Yahweh de dónde nos sacó. Por eso acá nos están recordando, y por eso si guardan siempre, esto no es algo para un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, no, esto es para toda la vida, como cuando Él estableció sus fiestas. Esto es por mandato perpetuo, Perfecto. o sea, para toda la vida. Tú tienes que comportarte de una forma recta delante de Elohim, porque eso es lo que tú estás reflejando, de lo que Yahweh te está enseñando. Entonces, si ven el punto también de que en algún momento la persona puede apartarse de la voluntad de Yahweh, ya como me está yendo bien, ya económicamente estoy bien, mi familia estoy bien, pues simplemente, ¿qué pasa en medio de mi vida? Se va la humildad para otro lado. Empieza a Sí, desviar su corazón. Algo que nos enseña el Eterno cuando nosotros empezamos a aceptar la voluntad del Padre es que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ya nosotros no nos pertenecemos porque le pertenecemos a Yahweh. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, aún las almas que el Padre coloca alrededor de nosotros y nos permite pastorearlas, cuidarlas y instruirlas, no nos pertenecen a nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos cada día, día a día, la voluntad del Padre, cada día, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, empiezas tú a conocer la voluntad perfecta del Eterno, te vas a dar cuenta que se cumple la palabra que dice en Romanos 8:28, si no estoy mal, que todo al justo obra para bien, todo al justo le sirve para bien. Entonces podemos entender que siempre la voluntad del Padre para nosotros va a ser de bendición. Para nosotros la voluntad del Padre siempre nos va a traer alegría. La voluntad, hacer la voluntad, vivir bajo la voluntad del Padre siempre nos va a traer alegría, siempre nos va a traer bendición. Entonces, ¿vale la pena vivir bajo la voluntad del Eterno? Claro que sí. muchísimo. Muchísimo, porque cuando nosotros verdaderamente nos alineamos a la voluntad de Dios, es cuando se desarraigan todas aquellas costumbres de hombres y se desarraigan todos aquellos pensamientos egoístas que nosotros tenemos, y verdaderamente hacemos lo que Yahweh nos ha enviado a hacer. Porque ¿de qué sirve que nosotros miremos y hablemos así como cuando Yeshua confrontó a los fariseos y a los escribas, que ellos decían o hablaban mucho de la Torá, conocían mucha Torá, conocían mucho de lo que ellos, de las leyes escritas en la Torá, pero ellos no las hacían? Entonces, ¿ellos qué estaban transmitiendo? ¿Será que ellos estaban bajo la voluntad? Es más, ellos cambiaron tiempos, cambiaron la forma de celebración de las fiestas. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Estaban actuando bajo la voluntad de quién, Deja o Satán. sobre quién estaban actuando. Así Sí, es. entonces, ¿qué había en medio de ellos? Entonces, aquí hay otra palabra que está en Gálatas 2:19 al 20, y nos muestra también, dice, pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola, que yo moría a las tradiciones malas, interpretaciones legalistas, para que así pudieran vivir en relación directa con Yahweh. Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la misma confianza en la llenura de la fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Tremendo, ¿no? Cuando decido Ujú. verdaderamente alinearme a la voluntad de Yahweh, ¿cómo me vuelvo? Mis acciones van a ser como las mismas de Yeshua. Si Él murió en el madero por nosotros, pues mis pecados también murieron allá por mí, por mí. Y entonces, ¿cómo no alinearme a alguien que ha salvado mi vida? A alguien que ha salvado y me ha dado la salvación de mi alma. Cuando yo lo entiendo, por eso dice la escritura, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ahora vive el Mashiach en mí. ¿Y qué hace el Mashiach? Hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad, lo que está escrito en su palabra. Para nosotros poder hacer lo que el Padre desea, pues tenemos que vivir como el Mashiach, ¿cierto? Y por eso el Padre nos dice y nos enseña ahí en Gálatas 2:19-20 lo que leíamos. Porque su vida pasada murió junto con sus deleites y ahora decide poner su vida al servicio
del Mashiach Yeshua. Es por eso que debemos aprender que cada uno de nosotros, si somos parte del pueblo de Israel, debemos estar viviendo y sometidos a la palabra de nuestro bendito Abacadosh, no bajo la voluntad carnal, que es la de nosotros, ¿cierto? Que es rebelión ante el Eterno. La voluntad carnal, ¿cómo la mira el Padre? Como rebelión, como rebeldía delante del Padre. Es por eso que el Ruach HaKodesh nos lleva a todo sometimiento de la verdad. Cuando nosotros tenemos al Ruach de Yahweh, cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra vida, Él nos va a llevar a la verdad del Eterno, ¿cierto? Entonces a conducirnos de acuerdo como me dice la Escritura, para poder hacer la voluntad que quiere el Eterno que yo haga. Vamos a ir a Gálatas, a otro texto, Gálatas 5, 16, 17. Lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruach HaKodesh. Esto no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Cuando yo vivo mi vida bajo el dominio y bajo la dirección del Ruach HaKodesh, ya no voy a vivir bajo mi propia o bajo mi vieja naturaleza. Dice el verso 17, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach HaKodesh, es contrario a la voluntad del Padre. Y lo que quiere el Ruach HaKodesh es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Y es ahí donde Yahweh sabe quién es su pueblo y quién no lo es, ahí en medio de ese momento. Ya que someterse a Yahweh es cuando la novia dice: sí, acepto casarme contigo, ¿cierto? Y serte fiel. En ese momento la mansedumbre fluye cuando uno decide renunciar a su pasada manera de vivir. Entonces mire lo que la misma Escritura nos guía y nos enseña cómo es vivir bajo la voluntad del Padre, qué debo hacer, cómo debo empezar a comportarme. Necesito un verdadero nacimiento. Necesito conocer el Ruach HaKodesh en medio de mi vida, porque Él me llevará a toda verdad. Él me llevará a que yo no viva en mi vieja naturaleza, a que yo no me comporte con las mismas acciones, a que yo no siga caminando como venía caminando, sino bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Y si no lo permitimos, dice que empieza a haber un choque, que se oponen entre sí. Lo que quiere mi naturaleza carnal, lo que quiere mi vieja naturaleza y lo que quiere hacer el Ruach, que es mayor. Si nosotros no le permitimos que el Ruach HaKodesh sea quien gobierne, sea quien guía, sea quien dirija nuestras vidas, pues vamos a ser guiados y dirigidos bajo la naturaleza caída y bajo la vieja naturaleza de nosotros, que nos lleva a la muerte y que delante del Eterno nos lleva a ser rebeldes y a tener rebelión en el corazón. Así es, y aquí hay un punto muy importante el cual nos enseña de cuando una persona está guiada bajo la voluntad de Dios, y es la mansedumbre. Y esto se alcanza cuando, como tú lo explicabas también, cuando el Ruach HaKodesh toma el control de mi vida y toma el control de mis emociones, y no me deja actuar a la ligera, sino que todo lo actúo con sabiduría. Y aquí hay un punto en Santiago 1:21 que nos dice: de modo que despójense de toda vulgaridad, maldad obvia, y recibirán con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. Cuando hay mansedumbre, verdaderamente es cuando la palabra está implantada en mi Cuando se vida, puede implantar. implantada en lo más profundo de mi corazón. Y es por ella que yo ando a todo momento. Si yo dejo eso a un lado, si no hay mansedumbre en mi vida, ¿cómo creen ustedes que la palabra sea implantada? O que esa palabra de pronto te dicen mucha palabra, pero esa palabra no da fruto en tu vida, ¿sí? No, porque aún todavía hay altivez y orgullo en medio del corazón que impide que en mí haya ese fruto del Ruach HaKodesh, que es la mansedumbre, el ser yo manso, el ser humilde, el reconocer y el permitir que Yahweh sea quien me llene y me implante la escritura en mi corazón, como dice la palabra. Así es, entonces en ese punto debemos de permitir es que Yahweh gobierne nuestras vidas. Cuando hay humildad y hay mansedumbre, Yahweh gobierna nuestras vidas a través de su bendito Ruach. Y dice que eso es lo que nos ayuda a sobrevivir en este mundo de tanta perversidad, de tantas cosas que nos quieren alejar del propósito. Entonces, ¿cuál es el camino que tú vas a coger? ¿Cuál es la dirección que tú vas a tomar? ¿Verdaderamente la que es guiada por el Ruach HaKodesh?
o la que es guiada por mis impulsos carnales. Entonces son dos cosas muy distintas. Así que algo que nos enseña el Padre es cuando yo hago mi propia voluntad, estoy pecando, ¿cierto? ¿Qué es el pecado? Es quebranto, es vergüenza, es confusión y es muerte. ¿En cuál voluntad quieres dirigirte? Mas cuando yo hago la voluntad del Eterno, me lleva a algo que hay en medio de nuestra vida, que se llama la obediencia, que me conduce al amor, a la compasión, al cobijo, al sustento, al aliento, al consejo y a la salvación. Dos totalmente diferentes, un camino de vida y un camino de muerte. Ahora, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Bajo qué voluntad vamos a permitir? ¿Bajo la voluntad carnal y pecadora de nosotros? ¿O bajo la voluntad perfecta y divina del bendito Abacados? Y siempre el Padre nos va a poner las dos opciones. Créame que el Padre siempre nos va a poner las dos opciones. Y dice que así que Yahweh pone delante de nosotros dos cosas. Nos pone y nos dice, como con las manos nos dice, ¿cuál quieres escoger? ¿Cuál de estas dos quieres escoger? Y vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20. Dice, mira, yo estoy presentando hoy con en una mano vida y el bien, y en la otra muerte y el mal. En que estoy ordenando hoy el amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos y obedecer sus mitzvot, regulaciones y estatutos, porque si lo haces vivirás y aumentarás tus números, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que está entrando para tomar posesión de ella. Tremendo. Pero si tu corazón se vuelve, si rehusas escuchar, si eres atraído para apostarte delante de otros dioses y servirles, te estoy anunciando hoy que de cierto perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando el Jordán para entrar y poseer. Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas, tú y tu Sera. Imagínate. Amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró en Él que daría a los padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué depende? De la decisión que nosotros tomemos. Si queremos vida, hagamos la voluntad de Yahweh, pero si queremos muerte, hagamos nuestra propia voluntad. Ahí lo dice el Padre, como decía mi esposo. Ahí lo dice, ¿cuál quieres escoger? Y por eso aún el Padre se enfatiza, escoge la vida. Mire, el Padre es tan misericordioso y tan hermoso, dice, escoge la vida para que no perezcas y para que pueda vivir tu Sera, ¿cierto? Para que vivas tú y tu Sera, tus descendientes, tu generación, tus hijos. Cuando tú tomas la voluntad del Padre, estás trayendo vida a tu generación, estás trayendo vida a tus hijos, estás trayendo un buen futuro para ellos. Entonces no seas egoísta, no pienses solamente en ti, no pienses solamente en lo que a ti te parece, lo que tú quieres, sino ponte a pensar, tómate el tiempo, guarda esa quietud que el bendito Abacados quiere en cada uno de nosotros, para poder analizar, para poder pensar si la decisión que tú vas a tomar o si lo que tú vas a hacer en medio de este tiempo es la voluntad del Padre, porque si es la voluntad del Padre, estás tranquilo, eso trae shalom. Y eso va a repercutir en la vida de tus hijos bendición. Pero cuando tú tomas decisión bajo tu propia voluntad, aún también sufrirán las consecuencias, no solamente tú, sino tus hijos, tu generación, tus nietos. Entonces por eso el Padre es enfático y le dice a uno, elige tomar la vida, elige vida, que es hacer mi perfecta voluntad. Así que cada uno decide qué quiere para la eternidad, ya que aún nuestro gobierno no durará, solo lo que durará será nuestra vergüenza expuesta ante nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué queremos para la eternidad? ¿Vida o muerte? ¿Qué queremos? Aún el Padre nos habla ahí en su escritura. Precisamente Él siempre nos pone los dos, lo que tú decías, nos pone las dos opciones, pero Él nos está diciendo, váyase por el que le da vida, Sí. váyase por el que le da vida. Y el que nos da vida
lo que nos da vida, ¿cuál es? La voluntad de Yahweh. Y lo que nos da muerte es nuestra propia voluntad. Dice Isaías 46, 8, 13. Recuerden estas cosas, y giman y arrepiéntense. Ustedes que se han ido extraviados, regresen en su corazón. Mire lo que el Padre nos da perdón, a través de su escritura. Dice el verso 9, recuerden cosas que pasaron en el principio hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro, yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá, yo haré todo lo que me plazca hacer. Yo llamo a un ave de presa desde este y desde una tierra lejana para las cosas que yo he planeado. Yo lo he traído, yo lo he creado y he hecho a él. Yo lo he traído y he prosperado su camino. Escúchenme a mí, ustedes, pueblo obstinado tan lejos de la rectitud. Estoy trayendo mi justicia más cerca, no está lejos. Mi salvación no será retrasada. Pondré mi salvación en Sión, mi gloria para Israel. Así que los que no quisieron sujetarse solo vendrán vergüenza, la cual ocultaban haciendo su voluntad. Pero Yahweh dará el pago por la rebelión. Mire lo que el Padre nos está hablando en medio de este tiempo. Vuélvanse de su corazón. Vuélvase de su corazón porque aún de pronto usted está pensando, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Pero realmente, ¿sí lo está haciendo? ¿O cree usted que lo está haciendo? Porque una cosa es lo que nosotros creemos y pensamos, pero otra cosa es lo que me dice el bendito Abacados. Entonces, ¿qué estamos decidiendo? Dice el Padre. ¿Qué quieren ustedes? Vuélvanse de sus caminos. Así es, y dice que si dices creer y amar a Yeshua, entonces ve y haz la voluntad de Yahweh. Si verdaderamente eso es lo que tú dices, con tu boca expresas eso, pues entonces ve y hazlo, ¿sí? No lo demuestres con tus palabras, demuéstralo con tus acciones. Es lo que hemos venido hablando desde el comienzo. Al Padre le impresiona más ver a un siervo obediente que a un siervo que hable tanto. Por eso es más bien muchas veces es callar y escuchar y actuar. Cuando nos dice en Deuteronomio 6, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, ¿sí? Primero, escucha, oh Israel. O sea, escucha, siéntate por un momento, escucha las ordenanzas y actúa, ¿sí? Para que te vaya bien y para que traigas vida, para que tengas vida y no seas avergonzado. ¿En qué momento puedes ser avergonzado? Pero uno puede decir, no, pues es que hace tiempos, pues yo estoy haciendo un burlador, pero pues nunca me ha pasado nada. Ah, bueno, entonces espera que llegue el momento que Yeshua lo tengas cara a cara y Él te diga qué fue lo que hiciste de una forma incorrecta. A ver cómo va a ser esa vergüenza que tú vas a tener. Entonces, no nos demoremos. El Padre siempre nos está dando ya el camino de vida. Tomémoslo hoy para nuestras vidas. No esperemos para mañana porque si esperamos mañana puede ser muy tarde. Entonces, sigamos adelante. No permitamos que nosotros desfallezcamos porque eso es un caminar para toda nuestra vida. Hablamos precisamente en estos días con un joven. Le decía, bueno, yo tengo 35 años. Me quedan más o menos como 45, 50, ¿sí? Pero a los jóvenes, ¿cuánto les queda? Más tiempo. Muchísimo más tiempo. Entonces es el mantenerse. Cuando el Padre le da a uno una oportunidad de poder estar y poder conocerle a Él de una verdadera, de una forma como Él quiere que le conozcamos, con nosotros tener un corazón contrito y humillado, con unas expectativas grandes en esa salvación que Él nos está entregando, pues qué hermoso, ¿no? ¿Quién ha dado eso por nosotros? ¿Alguien terrenal? ¿Conoces a alguien de pronto, algún familiar tuyo que nos haya dado esa oportunidad tan grande como le está dando nuestro Adón? Difícil, ¿cierto? No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Solo Dios nos ha dado esa oportunidad. Entonces la invitación de hoy para todos los que nos están escuchando aquí en este hermoso día de Shabbat es que alineémonos a la voluntad de Yahweh. Y pregúntate y examínate. Y pregúntate cuál es la voluntad, qué es lo que Yahweh tiene preparado para mí. Pues el Padre tiene preparado para ti salvación, salvación de tu alma. ¿Qué más quieres?
el regalo más maravilloso. Le damos gracias a todos aquellos que estuvieron aquí conectados a través de YouTube, a través de este canal de Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Suacha, aquí donde estamos transmitiendo, les presentamos de esta hermosa tierra de Boyacá. Nuevamente les invitamos para que a través de las redes sociales también sigan. Si ustedes tienen algún conocido, una persona que viva cerca a este departamento, se puede comunicar con nosotros. Ahí nuevamente dejamos la información para que usted se comunique y para que entre en contacto con nosotros, para que así como el Padre ha traído vida sobre cada uno de nosotros, así como el Padre ha traído dirección, ha quitado el velo de nuestros ojos y nos ha llevado cada día a entender su buena voluntad, asimismo hay otras personas y otras almas que están anhelando y gimiendo para que se sea revelado o les sea revelado la verdad y la voluntad del Mashiach en sus vidas. Gracias por escucharnos en este hermoso día de Shabbat. Shalom, shalom. Shalom. Y llegó la hora de danzar. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el reino se escogió para estar ante él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestro santo amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y cuando vendrá, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, aunque nuestro corazón anhela verle, podremos adorarle cada cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, aunque nuestro corazón anhela verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar. Aleluya, una vez más. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante él y nos restauró con su poder. A ver, cuente su testimonio. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestra santa amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y
Receta para Shabbat. Amigos, buenas noches. Mi nombre es Juan Coronado. Sirvo en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Paipa. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a preparar esta deliciosa receta en este hermoso día de Shabbat. Para hoy tenemos en nuestro menú un delicioso burrito mexicano. Para ello pues necesitamos lechuga, crema de leche, aguacate, pollo, carne de res, limón, pimentón, cebolla cabezona, tomate, cilantro, queso y estas son unas papitas para acompañar. También podemos opcional poner un poco de vino blanco y opcional un poquito de picante, ¿listo? Entonces, acompáñenme. Para empezar vamos a comenzar a fritar el pollo. Por este lado. Un poquito de aceite. Vamos a ponerle un poquito de sal a nuestro pollo para condimentar un poquito. Simplemente necesitamos sal. ¿No? Y lo llevamos a nuestra parrilla. Pues obviamente pues tengo aquí una plancha, pero ustedes en sus casas pueden usar un sartén, una pailita donde ustedes pues preparen diariamente sus alimentos. Bueno, y también vamos a poner allí nuestra carne de res. Yo la tengo un poco precocida pues para mi servicio, pero también puede ser cualquier tipo de carne de res. Simplemente pues vamos a cortarla para después llevarla a terminar de precocer en nuestra parrilla. Bien. Esto es para una sola porción. Ya pues ustedes miran y determinan para cuántos desean preparar. Aquí vamos a usar nuestro pimentón. Obviamente todos los alimentos tienen que ser previamente lavados, ¿sí? Para poderlos usar. ¿Perfecto? Y vamos a cortarlo en julianas, de esta manera. ¿Sí? Entonces podemos usar esta cantidad y igual la vamos a llevar un poco a saltear en nuestra plancha. En esta podemos usar otro sartén, otra pailita con un poquito de aceite, y aquí también vamos a llevar un poquito de cebolla cabezón. Esto está bien. Y la vamos a llevar a refrescar. Aquí sobre esto vamos a incorporar opcional, como les dije, un poquito de vino blanco, ¿no? Mientras todo esto se precose, vamos a poner nuestras papas como acompañamiento de nuestro plato. Vamos a hacer papa chip. Nuestras papitas bien lavaditas y vamos a comenzar a cortarlas. Para una porción más o menos son 2 papitas. Vamos
vamos a llevar estas papitas a nuestro aceite caliente para que se vayan fritando, ¿ok? Vayan. Solamente las ponemos ahí para que ellas vayan fritando, ¿ok? Volvemos nuevamente, entonces vamos a tomar este tomate y vamos a hacer nuestro pico de gallo. El pico de gallo es uno de los, digamos, picados más representativos de México. Simplemente para hacerlo necesitamos tomate, cebolla cabezona y cilantro. El tomate es cortado en cuadros o en cubos grandes. Vamos a llevarla acá. ¿Okay? No necesitamos pelar el tomate, lo podemos usar así de esa manera. ¿Listo? Y vamos a gastar nuestro poquito de cebolla cabezona, la cual lo vamos a picar en cubos igual. Vamos acá y aquí entra nuestro cilantro. Vamos a picarlo de una manera que quede gruesita, no tan fino, no tan grueso. Ojalá más cilantro. ¿Okay? Y aquí entra nuestro limón. Simplemente lleva zumo de limón. Con el zumo de medio limón, que esté bien jugoso, tenemos, ¿listo? Un poquito de sal y nuestra cuchara para revolver. Y tenemos nuestro pico de gallo, que ya le digo más adelante en qué momento lo vamos a usar. Bien, por este lado vamos ahora a preparar un poco de guacamole. Todos sabemos prepararlo, ¿no? Aguacate, lo vamos a llevar aquí a nuestro recipiente, ¿no? Hay que estar pendiente de las carnes, que no se nos vayan a... Nuestros vegetales se salteen bien. Aquí simplemente necesitamos sal y ya si es de su escogencia un poquito de aceite y vamos simplemente a comprimir. Y tenemos nuestro guacamole. Ok, ahora vamos a usar un pequeño sartén
donde vamos a poner vamos a poner un poco de aceite. Vamos a llevar nuestros vegetales allí. Un poquito más de sal. A su elección, si desean un poquito de pimienta. Vamos a llevar nuestras carnes aquí nuevamente. Y vamos a llevar a cortarlas en julianas. La vamos a llevar a nuestra sartén. Lo mismo vamos a hacer con el pollo. Y a nuestro sartén. Que se incorpore un poquito los sabores y los aromas. Mientras se incorpora, vamos a mirar nuestra papa. A esto simplemente le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Y dejamos que se incorpore un poquito nuestros sabores. Ahora venimos acá. Vamos a usar nuestra tortilla. Una tortilla normalita. Vamos a poner una loncha de queso. Acá. Y aquí vamos a llevar lo que hemos preparado. Huele bueno. De verdad huele bueno. Vamos a centrar un poquito. Y llevamos a un sartén para sellar. Yo lo sello aquí sobre mi plancha. Y vamos a estar pendientes. Para emplatar, simplemente pues un plato normal, puede ser redondo, puede ser cuadrado, para poder emplatar nuestro guacamole. Vamos a
usar la lechuga, un poquito de decoración. Podemos usar otro tipo de decoración. Lo importante de la cocina es hacerlo con amor. Cuando hay amor se hacen muchas cosas. Vamos a hacer una corona de zanahoria. Acá, una hermosa corona. Bien. Como pueden ver, la tortilla se va dorando y se va sellando. Esto ayuda a que también se conserve la calor, de que el queso que pusimos se derrita. Es a la hora de comerlo, pues vamos a tener una mezcla de sabores muy buena. ¿Sí? Vamos a dorar por los 4 lados. La llevamos acá y simplemente vamos a partir. Vamos a acomodar de esta manera y aquí vamos con nuestro guacamole. Y nuestro pueden ver, es un plato rápido, es un plato fácil, no lleva muchos ingredientes. Y podemos poner unas papitas, nuestras papitas chipas. Se me iban pasando, pero bueno amigos, este es nuestro delicioso burritos mexicanos. Como pueden ver, es un plato sencillo, es un plato rápido, es un plato que no requiere mucha experiencia en la cocina, simplemente es el amor, como les venía diciendo. Espero que les hubiese agradado, espero tenerle el gusto de atenderlos acá en el restaurante La Estación en Paipa. Esta es su casa en esta hermosa tierra de libertad. Entonces, pues me alegro mucho de haber podido compartir estos minutos con ustedes y shalom, shalom.